Vale, venga, pues comenzamos. Hola a los que estáis en casa, a los y a las que estáis en casa. Cualquier cosa, ya sabéis, hacéis la pregunta a través del chat. Vamos a retomar donde lo dejamos, que es en las variables. No sé si habéis repasado esto, pero bueno, vamos a comentar un poco por encima estas variables. El otro día las repasamos. Vamos ahora a volver a comentarlas. La nominal, ¿a qué haría referencia? Pues bueno, haría referencia a que no tiene que tener ningún orden concreto y habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, del estado civil. Número 1, soltero, soltera. Número 2, con pareja de hecho. Número 3, divorciado, divorciada, etcétera. Luego pasamos a la ordinal. Fijaros que pone debajo de cada variable el tipo que es cualitativa, cuasi cuantitativa, cuantitativa y cuantitativa. Eso puede ser pregunta de examen. Bien, entonces la ordinal ya nos dice la palabra que es importante el orden. Y yo os ponía de ejemplo, por ejemplo, el DSM. Es decir, os decía DSM 1, DSM 2, DSM 3, DSM 4 y DSM 5. ¿Qué pasa? Que el orden en las ordinales no es uniforme. En las de intervalo sí es más uniforme. En las ordinales, por diferencial de intervalo, sería que las que son ordinales no son uniformes. En este sentido, ¿qué significa uniforme? Pues bien, que del DSM1 al DSM2 no sabemos cuántos trastornos hay de diferencia, que del DSM3 al DSM5 tampoco. Y aprovechando lo que estamos hablando, creo que sería necesario hacer una pequeña autocrítica en este sentido, en cómo hemos pasado en el año 1952 al 2013 de 128 trastornos en el año 52 a 541 en el año 2013. Es decir, en poco más de 60 años, pues bueno, nos hemos trastornalizado en exceso. En ese sentido, os comentaba que es necesaria la autocrítica de psicólogas y psicólogos ante pandemia, ante esta pandemia de trastornos, ¿no? ¿Cómo hemos aumentado tanto los trastornos? ¿Cómo puede ser que en 70 años haya aumentado por 5 el número de trastornos? No es objeto de esta asignatura, pero creo que es interesante que lo tengáis en cuenta. Bien, entonces el orden no es uniforme. Pondríamos, por ejemplo, dibujar aquí una A, una B aquí, así un poco feas, una C aquí y una D aquí, ¿vale? DSM1, DSM2, DSM3, DSM4, etcétera. Sin embargo, en las de intervalo sí que mantendrían un mismo intervalo, ¿vale? Fijaros que, además, os pone un poco la línea ascendente. ¿Por qué? Porque cuanto más ascendente es, mayor precisión tiene la variable. En este caso, la última sería la de razón. Bien, entonces, ¿qué es importante en las de intervalo? Que tengamos en cuenta que el 0, porque además os lo dicen así en algunas preguntas, el 0 no es ausencia de. Es decir, si cogemos un termómetro y tenemos un 0 de temperatura, no significa que no haya temperatura, ¿no? Sin embargo, en la de razón, si tenemos un 0 y estamos hablando de dinero, tenemos 0 euros. ¿Qué pasa? Que diréis, bueno, ¿y esto para qué me vale ahora? Claro, ahora mismo no os vale para nada, simplemente que teóricamente lo tengáis muy claro de cara a cuando vayáis a operativizar variables una vez, pues a lo mejor en un TCG, en un TCM, en una tesis, sí que es interesante. Ahora quedaros de cara al examen con las pequeñas diferencias y salvedades de cada variable, de tal manera que más o menos podáis descartar algunas preguntas y conocer cuál es la correcta. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Nunca decís nada.
Bueno, esto también es pregunta de examen. ¿Qué es eso? Bueno, no sé. ¿Qué es pregunta de examen aquí? Fijaros. Tipo de variables. Tenemos dependientes, independientes y extrañas. Os dice aquí efecto y resultado debajo de las variables dependientes. Sí, se llaman también así. La variable dependiente puede tener el nombre de efecto, resultado o consecuente, siempre y cuando sea una variable dependiente en una estrategia manipulativa. Si la estrategia no es manipulativa, y aquí no lo pone, pero yo en el resumen que os he subido, que está aquí, que luego también os subiré al foro, lo tenéis. Si la estrategia no es manipulativa, la variable dependiente se llama criterio o pronóstico. ¿Lo sabíais eso? ¿Por qué es importante? Porque os pueden poner, ¿a qué hace referencia la variable pronóstico? ¿Vale? Y entonces ya tenéis que localizar variable pronóstico con dependiente. Y además, variable pronóstico, la estrategia sería manipulativa o no manipulativa. Lo acabo de decir. No manipulativa, muy bien. Bien, vale. Exactamente, muy bien. Sabes a que me refiero? Sí, xa entendo o que quere dicir. Porque non sempre que busquemos causalidade estamos falando de non poder predecir. De feito, a premisa de 4 verbos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 verbos? Tú no, ¿cuáles son los 4 verbos? El primero es explicar. No, perdón, describir. El segundo, cri-cri. Describir, explicar, predecir y controlar. Premisa básica en psicología. Y el ejemplo con el famoso 25 de diciembre. ¿O no? ¿O no os acordáis? Vale, acordaros, es muy importante. Vale. Variable independiente. Pues igual, tiene también unos nombres que tenéis que acordaros. Diréis, bueno, ¿y para qué tanto nombre? Pues porque les han puesto tantos nombres. Si es una estrategia manipulativa, daros cuenta que la variable independiente siempre va a anteceder a los resultados. Por lo tanto, antecedente va a ser uno de los sustantivos que tenga. Causa o factor. ¿Vale? Antecedente, causa o factor. Estamos hablando de variables independientes. Si la variable independiente está en una estrategia no manipulativa, estamos hablando de una variable predictiva. Vale, acordaros, no manipulativa, en la dependiente es pronóstico, en la independiente, ¿cómo? ¿Cómo he dicho? A ver, predictiva, venga. Vale. Variables extrañas. ¿Sabéis lo que es una variable extraña? ¿Habéis leído un poco el temario? ¿Eh? Sí. ¿Qué es una variable extraña? É unha variable que pode interferir co resultado, o sea, unha variable dependiente. Moi ben, moi ben. É unha variable que realmente está exercendo algún tipo de influencia nos resultados, ¿vale? En este sentido, voy a poner un ejemplo. Yo he tenido que practicar a nivel personal la asertividad. ¿Por qué? Porque si no, posiblemente estaría mandando a tomar viento a muchas personas. Fijaros, hay distintos metaanálisis que nos dicen que las técnicas MDR, ¿sabéis lo que son? Es un tipo de terapia de Shapiro, una autora. Bueno, se ha creado un halo a través de estas terapias, las terapias MDR, mucho merchandising en torno a la psicología, diciendo que estas terapias son la leche. Bien, pues hay distintos metaanálisis, es decir, análisis de muchos análisis que nos dicen que estas terapias no son significativas. Es más, que hay terapias clásicas como la de sensibilización sistemática
por inhibición recíproca de Wolpe, que estamos hablando del año 58-60, que tienen el mismo efecto. Y yo un día hablando con una compañera que tiene un cargo, que tiene una dirección, le decía, ostras, ¿por qué invertís tanto en MDR? Si realmente los resultados de los metaanálisis dicen que no es significativo, que el impacto de esa intervención sobre el paciente, cliente, usuario, persona, no es significativo. ¿Por qué estáis invirtiendo tanto? Y ella me contestó, es que yo he visto mejorar cosas muy chungas con eso. Esa fue la respuesta técnica. Y cuando digo que tengo que practicar la asertividad, me refiero a eso, porque no está teniendo en cuenta que quizá hay otras variables extrañas que están influyendo en la mejoría de esa persona, incluyendo básicamente el efecto placebo, que no es otra cosa que yo voy a terapia y como sé que voy a terapia y estoy pagando, voy a mejorar. Y diréis, bueno, qué simple. Pues sí, eso existe dentro de la terapia. ¿Alguna duda en relación a eso? Vale. Ah, vale, esos son los mensajes de chat. Es verdad. El efecto placebo, el efecto expectativa de acudir a intervención, de acudir a terapia, sí es una variable extraña, es una variable que yo no estoy controlando. ¿Vale? Vale, aquí tenemos... Voy a quitar el sonido. Vale. Aquí tenemos ahora cómo influyen las variables. Vemos por un lado variable independiente y si yo os digo variable pronóstico, ¿a qué estoy haciendo referencia? Por preguntaros. Variable pronóstico. ¿A independiente o dependiente? Y. Es que con las mascarillas no se entiendo casi. Dependiente, muy bien. ¿Manipulativa o no manipulativa? Muy bien, muy bien. Guay. Bueno, esto es, se le llama efecto de confusión o efecto espuriedad. ¿A qué se refiere? Pues bueno, a que hay una tercera variable que está ejerciendo una relación con la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, variable independiente, el consumo de alcohol. Cuanto más consumo de alcohol, más posibilidad, variable dependiente, de, pues, imaginaros un efecto relacionado con hipertensión o infarto de miocardio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tenemos una tercera variable, en este caso la confusión, y es que el abuso del tabaco puede también afectar al aumento del alcohol y además a esa hipertensión o a ese efecto a nivel coronario. ¿Dudas? Porque esto también es pregunta de examen. Tenéis que tener las tres formas que hay claras. Tenemos otra variante. Antes hemos visto la confusión, espuriedad, y esto es la mediadora. Vale. ¿A qué hace la referencia esta? Bueno, pues variable independiente. Estoy dedicando muchísimas horas de estudio a la asignatura de fundamentos de investigación y la variable dependiente es la nota del examen. Vamos a ver una cosa. Cuando en los ejercicios veáis, identifica la variable independiente y la variable dependiente. Simplemente tenéis que haceros una pregunta. Bueno, simplemente no, pero es una especie de truquillo, ¿vale? Entonces, ante el ejemplo que he puesto, horas de estudio, nota de examen, ¿de qué depende la nota del examen? Por lo tanto, las horas de estudio es la variable independiente. Ya habéis identificado con esa pregunta de qué depende la variable independiente. Bien, pues tenemos una variable mediadora que también puede ejercer cierta influencia en esa nota del examen. ¿Cuál sería la variable mediadora? Os lo he dicho antes. Oye, que tenéis que estudiar, pero además yo os digo que mediante una estrategia deductiva de lo general a lo particular,
utilicéis también test de exámenes de años anteriores. Utilicéis exámenes de años anteriores. Esa tercera variable, que no es un estudio concretamente, pero estáis repasando mediante preguntas que os puede generar un efecto de referencia, un efecto priming, por si repiten algunas preguntas, ¿vale? ¿Qué sería eso? El priming sería, he visto esto en el examen, ostras, es que esta pregunta era más o menos parecida. A ver, tenéis que tener las cosas claras. No ir a hacer exámenes y que luego a ver si toca la lotería. ¿Dudas con eso? No. Vale. Tercera variable, hablaremos de moderadora. Una variable moderadora significa que es una variable que está reduciendo la magnitud o el impacto de la variable independiente, en este caso, ¿no? ¿Qué podríamos poner de ejemplo? Pues cualquier factor de protección. El otro día, un profesor de universidad, doctor en psicología, con no sé cuántos millones de, bueno, millones no, miles de seguidores en Twitter, hablaba de esto. Lo que pasa es que hablaba mal, porque utilizó un factor de protección, como puede ser la resiliencia, como una variable mediadora. Y sin embargo, no es una variable mediadora, es una variable moderadora, la resiliencia. Y os voy a poner un ejemplo. Ya sabéis que a los ejemplos me suelo ir a mi campo. Fijaros, cualquier factor de riesgo, delincuencia del grupo de iguales, por ejemplo, como variable independiente y conductas delictivas como variable dependiente, puede tener un efecto moderador el hecho de que esa persona tenga, pues, ocio estructurado, actividades estructuradas y positivas. Es decir, el ocio estaría moderando que, aunque yo tenga amigos antisociales, eso no invite a que yo delinca, porque de cierta manera el hecho de ocupar el tiempo libre con ocio estructurado está ejerciendo un impacto en esa primera variable que sería el grupo de iguales. Otro ejemplo, por ejemplo, pues desinhibición conductual. Vamos, que paso de todo. Como variable independiente, consumo de drogas como variable dependiente, me expongo a ese consumo de drogas, pero sin embargo en casa tengo una supervisión, tengo unas pautas educativas consistentes y tengo un funcionamiento familiar en donde mis padres utilizan la comunicación como forma de expresión. Eso va a moderar ese consumo o abuso de drogas. ¿Dudas? Lo tenéis clarísimo todo. Y en casa, a ver, es que se queda para arriba. La tercera variable también magnifica el resultado de la variable dependiente. ¿Cuál es la tercera variable en este caso? ¿En la moderadora o en cuál? En la mediadora, la de antes. ¿En esta? En esta ejerce un efecto directamente hacia la dependiente. ¿Y qué me has preguntado? A ver. Sí, exactamente, muy bien. Vale, bueno, diseño de investigación, os he traído yo uno para luego que veamos un poco cómo es. Uno real, vaya, de una presentación en un congreso. Entonces, bueno, no vamos a dedicarle mucho tiempo a este. Bien, esto es muy fácil. Queremos hacer una encuesta, pues, de intención de voto, de estas típicas del CIS, ¿no? Y se la queremos hacer a la población. La población es el conjunto de, en este caso, pues, de españoles. La muestra sería el subconjunto de toda la población. Pues en este caso vamos a hacérsela solamente a los gallegos, porque resulta que hay una
por lo que sea, unas elecciones autonómicas pronto, ¿no? Y dentro luego tenemos la unidad muestral, que sería, pues esos gallegos que tienen derecho a voto, es decir, aquellos con más de 18 años. ¿Entendemos? Conjunto completo, subconjunto y, cuando hablamos de la unidad, aquellos que cumplen los criterios. En este caso estamos hablando de votos, pues los que no están impedidos por ningún tipo de problema y además tienen 18 años. No creo que tenga mucha dificultad esto. Esto sí, esto tiene tela. Aquí le tenéis que dedicar bastante estudio, ¿vale? Tenemos dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico, ¿qué pasa? Tenemos todos las mismas opciones de ser elegidos. En el probabilístico no. Digo, perdón, en el no probabilístico no. ¿Por qué? Porque es la persona que va a realizar esa investigación la que elige un poco los criterios técnicos de la investigación. ¿Qué pasa? Que el no probabilístico no es tan riguroso. Además, no existe aleatorización. ¿Cuál es la diferencia entre experimental y cuasi experimental? Así, por romper el hielo. Diferencia cuasi experimental, experimental. Había algo determinante. Muy bien. Muy bien. Vas a ser el alumno del mes. Vale, pues entonces tenemos el probabilístico. A ver, en casa también podéis ser alumno del mes, ¿eh? Muy bien. B. Pereira. Eso. Aleatorio simple, es decir, al azar. Estratificado, buscamos subgrupos. Lo que pasa que no son excesivamente homogéneos. Por ejemplo, el género, el estado civil, existe diversidad, ¿vale? O la formación. Cuando buscamos estratificado significa que estamos buscando un subgrupo, por ejemplo, formación, pero que dentro de ese subgrupo existen diferentes, pues bueno, desde que tiene primaria, el que tiene la ESO, bachillerato, universidad, etcétera, ¿no? Y luego por conglomerados, ahí sí que existe una homogeneidad más amplia, ¿vale? Pues allá estaríamos a lo mejor concretamente en un equipo de fútbol o en un colegio concreto, o bueno, en función de lo que consideremos. Luego tenemos los no probabilísticos. Por cuotas, intencional, incidental, bola de nieve, bueno, muy brevemente, por cuotas, estamos en algo parecido al estratificado. En este caso no existe esa posibilidad de aleatorio. A ver, perdón. ¿Se pueden combinar muestreos, por ejemplo, un muestreo por cuotas y aleatorio simple? Sí, si haces la investigación así porque lo requiere, y eso es muy importante de cara al tema 3, capítulo 3, perdón, cuando hablemos de validez interna, validez de constructo y validez externa, ¿vale? Tener las cosas muy claras, porque si empezamos mal, terminamos mal. Es como todo. Nada, el aleatorio simple no tiene mucho que decir. Simplemente sería eso. Tenemos todos esa capacidad de ser probables personas elegidas y pues existe un determinante que es el azar. Bueno, evidentemente en el libro os lo explica como más amplio, pero bueno, yo os he hecho un resumen también que ahora lo veremos rápidamente. Estábamos en el por cuotas. Bueno, intencional, perdón. Intencional, ya sabemos a quién se lo vamos a hacer. Bueno, pues es que yo se lo tengo que hacer a las técnicas, a las psicólogas y a las educadoras sociales de reforma juvenil porque me interesa, bueno, digo ellas o ellos, porque me interesa conocer cómo trabajan, cómo evalúan y cómo intervienen. Pues yo voy a hacer una encuesta concretamente con esos criterios. No probabilístico, porque no me interesa que sea probabilístico, porque solamente quiero ese perfil. Y tampoco quiero rigurosidad, porque no tiene que ver nada aquí la rigurosidad, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante que conozcamos esas dos funciones, esas dos maneras de muestreo.
Incidental. Pues oye, que os paran, que vais al centro comercial, mira, un momento, ¿no? Y os preguntan. Eso sería incidental. Ya es así como un poco, a ver, ¿qué? Incidental, ¿no? Por poneros un ejemplo muy simple. Bola de nieve. ¿Sabéis lo que es el efecto bola de nieve? Por ejemplo, en las rumiaciones, ¿no? Que empezamos con esto y luego empezamos ya a crear bola de nieve. Cuando trabajaba con maltratadores, eso era muy habitual, porque comenzaba, en este caso el hombre, es que tenía que haber llegado a las 12, a las 12:05 ya empezaba a darle vueltas, a las 12:30 ya tenía tal efecto de bola de nieve, está con otro, me está engañando, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, ¿qué es el efecto de bola de nieve en este concreto caso? Pues que a través de un participante vamos accediendo a más. Sí. ¿Qué diferencia, por ejemplo? Si yo quiero hacer una investigación... a ver, por favor. Sí, tranquilo, tranquilo. Creo que lo perdón. Si yo hago una investigación sobre, Sí. por ejemplo, el síndrome de Down, en pacientes con síndrome de Down, Sí. sería un fácil experimento porque los que conformen a muestra tienen que ter esa característica. Ou sería un experimento con que... Porque aquí non podes cambiar a esa persona. Xa. Claro, eu comentaba eso, que moitas veces eu teño que facer cuasi experimentos, porque como eu traballo con unha población con unhas características concretas que é ter algún delito, ¿no? Entonces, resulta moi difícil seleccionar al azar. Que pasa? Que sí que é certo que despois dentro desa poboación podes facer, de certa maneira, crear grupos aleatorios. Son experimentos donde hai unha característica que, o sea, que non podes cambiar, pero se esa característica a faz parte do experimento, consideraría, o sea, claro que me refiero. Xa. Sería experimento ou sería igualmente cuasi experimento? Sería cuasi experimento. Igualmente. Sí. Podemos decir que en no probabilístico existe más sesgo del investigador. Totalmente. No es que exista un sesgo, es que es el investigador un poco el que selecciona cuál va a ser. Eso, ya insisto, no tiene por qué ser malo. Si a mí me interesa conocer cómo evalúan e intervienen una serie de profesionales, no me interesa que sea cualquiera. Me interesa esos profesionales. No me interesa una psicóloga que trabaje en un centro de atención a la mujer. Me interesa la psicóloga que está interviniendo con delitos. Concretamente en esos. ¿Entendéis? Bueno, la estadística. Recolectar datos, así como muy simple, para describir, explicar cualquier fenómeno que nos interese. Y tenemos esas dos opciones, la descriptiva, que estaría más enfocada, pues eso, a resumir, buscar regularidades con gráficos, datos, tablas, medias. Y luego tenemos la inferencial, predecir resultados y generalizar. Poner a prueba hipótesis, estimaciones, correlaciones también. Interpretación de los hallazgos a través de discusión y conclusión. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vale, dejarme cambiar. Bueno, fijaros un momento. Fijaros un poco cómo es la estructura de un informe de investigación, un título, el autor, la afiliación, resumen abstract, normalmente 200, 300 palabras en función de los criterios de la revista y del congreso, una introducción, un método, unos resultados, una discusión y las referencias bibliográficas siempre. Bueno, pues esto a modo de ejemplo. Bueno, presentamos un perfil de riesgo en adolescentes con medidas no privativas de libertad. La doctora Lorena, Xosantón, director de tesis, y yo. Uy.
Y primero hacemos una introducción, explicamos cómo va a ser la investigación, cuáles son los puntos fuertes. Claro, esto va acompañado de un speech oral, ¿no? Le damos más explicación a esa introducción y nos pasamos al método. La muestra total estuvo compuesta por 334 sujetos entre 14 y 21 años. Hacemos una media, una desviación típica, etcétera. Explicamos los resultados. En este caso, lo que estaban buscando era grupos homogéneos, subgrupos de riesgo. Encontramos 4. Hacemos una discusión, conclusión del modelo teórico. Explicamos las ventajas de utilizar este modelo, las implicaciones de la investigación. Y bueno, aquí faltarían las referencias que les habíamos puesto en el abstract, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un ejemplo. Uy, este no. Sigo. Bien, estamos acabando. Ética. Principios del código ético de la APA. Bueno, beneficencia. Que tenga beneficios, que nuestra intervención sea beneficiosa para la persona, para el cliente usuario. La fidelidad y responsabilidad. ¿A qué se refiere? Hombre, pues que de cierta manera tenemos que ser personas que expresemos confianza en esa persona que ha dejado o que ha acudido a nosotros, ¿no? Integridad, también relacionada con la honestidad, con la responsabilidad. Justicia. La justicia se refiere, ¿cómo es la justicia? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el Consejo del Poder Judicial? Así, por decir algo que está candente. Imparcial. Por ejemplo, yo el 17 de noviembre, un martes, tengo que ir a un juicio. Tengo que ir a un juicio como testigo de un chico con el que yo intervine de abusos sexuales. Y yo, claro, yo intervine con él, pero yo tengo que mostrar imparcialidad, tanto por la víctima como por él. Simplemente me tengo que ceñir a lo que he hecho. Respeto por los derechos de las personas, la dignidad y esos derechos fundamentales, claro, por encima de todo. Consentimiento informado, bueno, investigación con personas, hay alguna diferencia con la de animales, pero un poco son cosas de cierta coherencia. El consentimiento informado, informando de toda la investigación que se va a realizar, cuáles son los fines, cuáles son los objetivos y si hay algún tipo de dificultad, hay que ponerlo. Tener en cuenta la privacidad, el anonimato y la confidencialidad. En el resumen que os he hecho, os he puesto las principales características de cada uno. El engaño en la investigación. ¿Qué consideráis? ¿Que eso es que se puede hacer o no? El engaño en la investigación. ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? No. Vale, tenéis el experimento de no se debe, pero a veces es necesario. Exactamente. Tenéis una investigación. No sé si la he subido, a ver. No. Está subida al campus. Si vais al capítulo 2, vídeo del experimento de Milgram. ¿Vale? No lo voy a poner porque los que están en casa no van a poder verlo. Entonces... Sí, pero se entrecorta. Ya el año pasado se entrecortaba. Lo podéis bajar, ¿vale? Y lo veis. En la investigación esta de Milner, lo que está haciendo es una investigación sobre las órdenes, sobre cómo catamos las órdenes, ¿no? Entonces le está diciendo, que tú cuando apretes el botón le vas a dar una descarga a esa persona. La descarga no era real. No existía la descarga. Lo que pasa es que sí hacía el gesto, ¿no? Entonces, bueno, en eso estaban investigando hasta dónde tenemos las personas esa capacidad de obedecer órdenes. Había un engaño en la investigación. En psicología social, no es que diga que sea habitual, pero se ha utilizado un poco eso. Por ejemplo, en la investigación de Ask. ¿Sabéis cuál es esa investigación? Muy interesante también. Pues había una serie de sujetos, no me acuerdo cuántos, pues imaginaros 8
que estaban como compinchados y uno que no. Y entonces le enseñaban a todos, a ver si tengo, le enseñaban a todos pues unos palos, no me acuerdo exactamente el instrumento que era, y decían, bueno, ¿cuál es más alto? ¿El rojo o el azul? Y todos decían, el azul, el azul. Y el último sujeto, que era el experimental, pues claro, al ver que todos habían dicho el azul, decía, bueno, pues el azul cedía a esa influencia grupal, ¿no? Y eso es muy importante, porque diréis, bueno, yo entiendo que muchas cosas de las que estáis estudiando no le veis mucho rédito aplicado, pero eso es importante porque cuando estáis trabajando la intervención con algún chico, con alguna chica, alguna persona, da igual la edad, y queréis trabajar la pertenencia grupal, por ejemplo, ¿no? Es necesario que trabajéis ese tipo de cosas, que sea capaz de mantener la individualidad, que sea capaz de mantener sus ideas y sus decisiones dentro del grupo. Es decir, hombre, yo estoy viendo claramente que es el rojo, pero todos han dicho que no. Me aventuro a decir que es el rojo. Bueno, pues eso está un poco relacionado con ese trabajo. Es interesante, ya sé que muchas de esas cosas no son aplicadas, yo os intento poner algún ejemplo por si os puede servir. El debriefing, ¿a qué hace referencia el debriefing? Pues igual que tenemos el briefing, por ejemplo, cuando pasó lo del Albia, aquí, en Santiago, ¿vale? Se reunió a las psicólogas y psicólogos que iban a intervenir en ese aspecto, psicólogas de emergencias, y se hizo un primer briefing. Esta es la situación, estos heridos, estos muertos, y ahora nos están llegando un montón de familiares que quieren respuestas. Y muchos no van a tener respuestas más allá de que ha muerto la persona, ¿no? Pues bueno, se hizo un briefing primero con todas las psicólogos que intervinieron ahí. Un debriefing es una fase final, es una devolución, es una entrevista de salida. De lo que se trata en este contexto de investigación es, digamos, de eliminar cualquier efecto que pueda ser perjudicial para la persona. Y 40. Ya sé, voy rápido, pero hay que darle caña. Bien, ética en la publicación. Hombre, esto es lógico. Podríamos abrir un debate aquí. Conforme muchos investigadores, doctores, profesores, catedráticos, a lo mejor han utilizado una hipótesis autoconfirmatoria, es decir, que voy a probar esto, pero yo ya sé que funciona así. Y han publicado. Bueno, pues a lo mejor sí, no lo sé. Podríamos abrir un debate. Vamos un poco con el resumen que os he hecho. Ostras, no se os va a ver en casa, lo podéis descargar, ¿no? Los que estáis en casa o las que estáis. Porque se ve súper pequeño. No sé si me deja ampliar. Deja de mirar. Lupa. Uf. No. No es plan. ¿Y esto qué es? ¿Doble tamaño? Ah, mira, sí. ¿Lo veis mejor así? ¿Lo veis guay, no? ¿Lo veis bien? ¿Y tú, lo veis bien? Que el otro día no lo veías bien. Vale, guay. Vale. Os he puesto, dice, fases de la investigación. Lo hablamos el otro día, no lo vamos a repetir. Simplemente vamos a ver el ejemplo que yo os he puesto para que os quedéis un poco con la historia. A través del método hipotético-deductivo que va a ser normalmente que utilicemos. Pues bueno, tenemos un problema, planteamos hipótesis, definimos esas variables que hemos visto. ¿La nominal cómo es? ¿Cuantitativa? Ah, ¿cómo es? Definición operativa de esas variables, elección de la mejor estrategia para contrastar hipótesis. ¿Cómo serían las estrategias para contrastar la hipótesis? Bien. Análisis de los datos. En función de los análisis que hagamos, vamos a tener una serie de datos u otros. Interpretación y conclusiones. Vale, a modo de ejemplo. Tenemos el problema. No existe una intervención diferencial en función de la perspectiva de género en delincuencia juvenil. Ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Y es real, ¿eh? Esto es real, no es un invento. Es posible que las chicas del sistema de justicia presenten mayores niveles de impulsividad y agresión reactiva que los chicos. Es posible, no lo sé. Vamos a comprobarlo. Utilizamos un instrumento autoinformado para medir la impulsividad y la agresión reactiva. Autoinformado significa que lo hace el chico o lo hace la chica y que cumple los criterios de fiabilidad, es decir, precisión y validez, es decir, mide lo que tiene que medir. Y utilizamos una estrategia no manipulativa. Seleccionamos a los participantes por su condición y género. Analizamos los datos y como probamos aquí que estos datos son reales, en la agresión reactiva, la chica presenta, si os fijáis, más media que los chicos en la muestra de justicia juvenil y hay además una relación significativa con un 95%, ya lo habéis tocado, eso es el 95% del nivel de confianza, porque eso es un poco difícil. Ahora lo vamos a ver. En la impulsividad, en lo mismo, la chica presenta mayor impulsividad. En la capacidad de afrontamiento, el chico presenta más impulsividad. Además, aquí pondríamos las limitaciones. Las limitaciones es que esta muestra estaba compuesta por 100 y pico personas y que para generalizar esos datos necesitamos más muestra. Por ejemplo, siempre hay que incluir las limitaciones en un estudio. La conclusión, los datos sugieren que las intervenciones con menores en este contexto deberían seguir un patrón diferencial, bla, bla, bla. Estos datos son acordes a investigaciones previas que dicen, bla, bla, bla. Bueno, pues sería un poco la línea, ¿vale? Bien, os he puesto en rosa alguna cosa que os quería preguntar. ¿Qué estrategia se utiliza para identificar causa? El compañero lo ha dicho antes. Bueno, varias veces. ¿Manipulativa o no manipulativa? Lo sabéis y os da un poco vergüenza, ¿verdad? Decirlo. Manipulativa. Bien, bien en casa. En casa, como no os vemos, no tenéis vergüenza, ¿eh? Bien, hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula lo que nos dice es que no hay diferencia, que chicos y chicas igual. Fijaros, os pongo un ejemplo. El grupo tratado con intervención, no sé qué es esa X que estás ahí, me parece que es de TUI, psicoterapéutica tiene el mismo resultado que el de la intervención clásica. Es decir, hipótesis nula, que no hay diferencia. La hipótesis alternativa es la que queremos buscar. Es la hipótesis de trabajo. La hipótesis alternativa es la hipótesis que hemos planteado. Yo creo que sí que existe un patrón diferencial entre chicos y chicas. El grupo tratado con la nueva intervención reducirá en mayor medida su nivel de estrés que el de la intervención clásica. Vale, esto lo hemos visto. ¿Os acordáis de los nombres de las variables? Que eran así, ¿qué? Tú vas sobrado. Bueno, venga. Bueno, esto lo hemos visto. ¿Cuál sería la variable criterio? ¿Dependiente o independiente? ¿Dependiente? Sí, dependiente y acordaros, ¿manipulativa o no manipulativa? Vale, yo aquí lo que haría, siguiendo esa línea deductiva de estudio, pues a lo mejor me acordaría en una primera pasada de las manipulativas, de tal manera que luego descartaría. Ir profundizando poco a poco. Bien. Variables moderadoras, ya lo hemos hablado. Aquí el ejemplo que os pongo es el del libro. Si queremos estudiar la relación entre el número de horas de estudio semanal y la calificación en lengua, horas de estudio, variable independiente, calificación, variable dependiente, podemos considerar como una variable moderadora el cociente intelectual. Claro, va, digamos, a moderar esa magnitud de
entre las horas de estudios y la capacidad que tiene esa persona en luego llevarlo a cabo en un examen. Bueno, la selección de participantes lo hemos visto. La población, conjunto, muestra subconjunto y unidad muestral. Es cada elemento seleccionado de la población que cumpla los criterios. Y en el libro dice, no tiene por qué ser un individuo o un participante, pues a lo mejor es un colegio entero, en función un poco de lo que, ¿ves? Pueden ser grupos de individuos, instituciones o ámbitos, un poco en función de lo que hayamos organizado en ese muestreo. Mira, en Quizá técnicos, aquí os ponía el ejemplo, eso que está en rosa, me refería a eso, ¿no? A que yo iba a hacer una encuesta intencional en función de los criterios. Yo tengo una pregunta. Vale, la comentamos en el foro y así la dejamos por escrita, porque esa pregunta creo que ya me la hicieron por correo. ¿Os ha pasado también al resto? Hazla tú, escríbela, porfa, que no se olvide, ¿vale? Y así ya nos queda para todos las personas que no están conectadas también. Vale. Bueno, fijaros que os he puesto un poco los ejemplos, muestro por cuotas, intencional, incidental, para que tengáis claro, que también os pueden preguntar, oye, ¿cómo se quita? Os pueden preguntar, ¿a qué corresponde un muestro probabilístico? Y os pueden poner A, estratificado, B, intencional, C, incidental. Bueno, pues es un poco, esas preguntas sería muy fácil, pero bueno. No está hecha, me la hicieron a mí por correo. La pregunta, ¿vale? Aquí nos tenemos que parar. Y nos tenemos que parar bastante. Lo que queda prácticamente nos vamos a centrar en esto, porque es un poco difícil de comprender así de primeras. Las hipótesis las tenemos que contrastar. Es decir, tenemos que comprobar si lo que hemos estudiado mediante el análisis de datos corresponde a una significancia o no tiene significancia o podemos validar o aceptar, mejor dicho, la hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza? Un contraste de hipótesis, que puede ser, pues, realizar una comparación de medias. ¿Qué pasa? Que tenemos que establecer unos criterios. Y aquí os tenéis que quedar con que el nivel de confianza, normalmente en psicología utilizamos un 95% o un 99% de nivel de confianza. Es decir, asumimos un error del 5% o del 1%. Este porcentaje de error se conoce como nivel de riesgo o de significación, alfa, y habitualmente toma los valores de 0,05. Y yo no sé si en la investigación que... En la primera página, a ver... Fijaros, 0,13 es significativo porque está por debajo de 0,5. 0,01 es significativo, es 0,01 o está por debajo de 0,05. 0,01 está por debajo de 0,05. Por lo tanto, si nos vamos otra vez a ver aquí, este porcentaje es el error. Entonces, como está por debajo del error, podemos considerar que lo que estamos estudiando, lo que estamos analizando, es significativo, ¿vale? Yo os he puesto aquí un ejemplo. Dice, a través de los análisis obtendremos el valor estadístico, el cual lleva un nivel de probabilidad P. ¿Habéis visto que en mi gráfica había una P? En la última columna. Pues bueno, y aquí tendremos que ver si rechazamos o mantenemos la hipótesis nula. ¿La hipótesis nula qué es? Tú no.
¿Qué es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? La alternativa, ¿vale? H1. Bien. Entonces, dice, si P es superior a alfa, es decir, si P, la probabilidad es superior al riesgo de significación, en este caso 0,22, es superior a 0,05, entonces todo está igual. No hay diferencias en el género, no hay diferencias entre chicos y chicas. Sin embargo, si P es inferior a alfa, es decir, al nivel de riesgo de significación, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Oye, que sí que hay diferencias. Vamos a verlo con la investigación que hicimos nosotros. ¿Os dais cuenta? P es inferior en todas, ¿lo veis? Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la hipótesis nula o la rechazamos? Tú no. ¿El resto qué? ¿Mantenemos la hipótesis nula o la rechazamos? En casa. ¿Mantenemos, rechazamos, mantenemos? No lo veo muy claro, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¿Mantenemos o rechazamos? Mantenemos. ¿Qué es la hipótesis nula? Que todo está, ¿qué? Igual. Y aquí, como está por debajo de ese 0,05, o sea, de 0,50, vaya, está igual. Por eso quería pararme aquí. Vamos a ver. Así de primeras puede costar, ¿eh? Entiendo que lo que cueste un poco. Cuando tenemos un nivel de confianza, en este caso del 95%, y todos los criterios, en este caso la agresión reactiva, la impulsividad y el afrontamiento, está por debajo de 0,50, según los decimales que le queramos poner, ojo, pero bueno, 0,50, en este caso significa que todo lo que hemos planteado aquí es significativo. Por lo tanto, no es igual. La hipótesis de trabajo se confirma. Es decir, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Sí que existen diferencias entre chicos y chicas. Si fuera superior a, si fuera 56, por ejemplo, 51, 52, más, ya no. Mantendríamos la hipótesis nula y rechazaríamos la alternativa. No hay diferencias, porque estamos por encima de ese nivel alfa. Os parece un poco liado, ¿verdad? Yo os propongo que cualquier duda de estas me la comentéis bien en el chat, en el foro, vaya, o en el correo. A ver, la hipótesis nula, todo está igual. Hipótesis alternativa, existen diferencias. Entonces, en función de eso, vamos a mirar otra vez la teoría, ¿vale? Si nos tenemos que parar, nos paramos aquí porque es interesante que quede eso claro. Fijaros, se utiliza un nivel de confianza del 95 al 99. Este porcentaje de error se conoce como nivel de riesgo significación. Toma los valores de 0,05, de 0,01 o incluso de 0,0,01, ¿vale? Exactamente, sería significativo y por lo tanto aceptaríamos la hipótesis ¿cuál aceptaríamos? ¿La alternativa o la nula? Bien, exactamente. Tenéis aquí en el ejemplo, el cuadro este tenéis el ejemplo. Cuando P es superior a alfa, cuando la probabilidad, en este caso, es superior a nivel de riesgo, 0,22, tenemos que mantener, porque no existen diferencias entre la hipótesis, entre nuestra hipótesis alternativa, entre nuestra hipótesis de trabajo.
Cuando la probabilidad es inferior a alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la de trabajo, que es la alternativa. Normalmente depende do criterio, igual necesitamos moita precisión e collemos 0,01. ¿Vale? Y yo aquí os había puesto, pero no me voy a liar con eso, os había puesto esto. La relevancia, ¿no? Es decir, si tenemos 0,04, está por debajo de 0,05, es decir, es significativo, es decir, aceptamos la hipótesis alternativa, pero resulta que la estadística nos dice que si tenemos 0,06, que es superior a 0,05, tenemos que mantener la hipótesis nula porque no es significativo y no hay diferencias. Y entonces aquí podemos abrir un debate, que no va a ser el caso porque se nos va de tiempo, pero ¿por qué? Con ese poco margen de error, ¿por qué 0,04 sí es significativo y 0,06 no? Entonces, bueno, sería un debate que se podría abrir, no tenemos tiempo, pero bueno, tenerlo en cuenta. Pararos aquí. ¿Qué pasa? Luego tenemos el tamaño del efecto también. Nos quedamos aquí para el próximo día y terminamos el 2 y empezamos con el 3. No me quiero meter ahora con eso, el tamaño del efecto. ¿Alguna duda? ¿En casa? ¿Alguna cosa? Bueno, pues entonces, en principio, no. Vale, gracias.